Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este cuarto y último acto de la Semana del Matrimonio en nuestra archidiócesis. Gracias por participar de esta primera lección inaugural de un proyecto que ha nacido con mucha ilusión y con mucha pasión al servicio de la familia en nuestra diócesis y que tenemos el privilegio de que lo inaugure nuestro arzobispo don Carlos. Vamos a tener varias intervenciones al comienzo para presentar lo que nos ocupa y después don Carlos nos dará la lección inaugural aportando su experiencia y su sabiduría en torno a la familia y la pastoral con la familia y con el matrimonio. Sean todos bienvenidos y vamos a comenzar este acto con las palabras de bienvenida de don Francisco Génova, el director del Centro Teológico de Aragón. Buenas tardes, don Carlos, don Sergio. Es para el CLETA un honor poder estar aquí ahora celebrando desde el inicio de este nuevo curso online. Para el CLETA ha sido una apuesta estratégica el tener estudios online, más allá de las cuestiones técnicas, el hecho de poder ofrecer ese servicio, dadas las circunstancias hoy de nuestra vida, de llegar a personas que no se encuentran en la misma Zaragoza y que abre muchas puertas. Ya comenzamos en su tiempo con los estudios teológicos básicos, con una formación catequética y también para acólitos y lectores. Y en este sentido, el que ahora se inaugure este nuevo curso para nosotros pues es un honor. Estamos al servicio de la diócesis y las necesidades que hay en la Iglesia en Aragón y por nuestra parte, pues todo lo que podamos hacer para que este proyecto salga, pues se puede contar con nosotros. Pues muchas gracias, Francisco, por tu presencia y por ayudarnos a diseñar el curso, por ofrecernos esta casa, que es la Casa de la Teología en Aragón, en donde muchos de vosotros habéis participado como profesores, como alumnos, y que es un lugar de encuentro, no solamente para muchas personas que puntualmente estudian teología, también junto con nuestros seminaristas, sino para muchos seglares como vosotros, que sacan un poco de tiempo para estudiar algunas asignaturas o formarse en algunos aspectos de la teología o de la pastoral. Por eso esta casa es la casa de todos, la casa de la teología, y queríamos muy interesante pues hacerla también nuestra y dar la bienvenida a este diploma en esta aula magna. Van a continuar las intervenciones. Cedo la palabra a Luis y Sonia, nuestros delegados diocesanos de Familia y Vida, que nos van a contar un poco la génesis de cómo ha surgido este nuevo proyecto que después conoceremos más en primera mano. Bueno, buenas tardes. Vale. Bueno, buenas tardes. Como decía don Sergio, lo que queremos es contaros un poco cómo surgió la necesidad de crear este itinerario de formación para familias. Hace ya 2 años y medio, cuando don Carlos nos encomendó la misión nos propuso como delegados de Familia y Vida, nos encomendó una misión muy específica y concreta, que fue el lanzamiento del itinerario catecumenal para la vida matrimonial, publicado por el Dicasterio de Laicos, Familia y Vida en junio del año 22. Este proyecto ya podemos decir que hoy es una realidad en nuestra diócesis y gracias a muchos agentes de pastoral, algunos de los que estáis aquí, y de un grupo de parroquias. Entonces, al arrancar este itinerario, nos surgió la necesidad, por ellos mismos, incluso a veces por nosotros, de tener una mayor formación de temas relacionados con la pareja y con la familia. Y para llevar mejor el acompañamiento y la catequesis a estas parejas de novios que se acercaban a la Iglesia y tener también herramientas para ser mejores misioneros y salir a las periferias y hacer el primer anuncio. Esta fue la primera circunstancia. Y la segunda circunstancia es que nos dimos cuenta de que teníamos dentro de nuestra diócesis la suerte de tener sacerdotes y laicos muy bien formados en temas de familia, que eran profesores de másters y especialistas en acompañamiento a matrimonios, incluso acompañamiento a matrimonios con dificultades.
Como combinación de estos dos elementos, pues la necesidad que los agentes de pastoral nos habían dicho, que la necesidad de tener formación, incluso también en otras parroquias, porque estamos intentando montar también una familia de familias, como una red de familias. Y también en estas reuniones, agentes de pastoral de otras parroquias también nos manifestaron esa necesidad. Entonces, este curso surge eso como unión de las dos cosas. Por una parte, esa necesidad y por otra parte, esa gran suerte de tener ese elenco de profesores en la diócesis. ¿Por qué hemos querido hacerlo online? Pues porque pensamos que, dadas las circunstancias actuales de la vida que llevamos todos, de trabajo, familia, niños, colegio, o sea, la casa, todo general, pues nos pareció que una manera de poder acercar esto a todos los matrimonios, sea cual sea su situación, era el poderlo hacer de una forma online, para que así los materiales estén a disposición. Luego nos van a contar cómo se va a organizar el curso. Los materiales están a disposición y cada uno lo puede hacer cuando tenga un rato o buenamente se organice. Lo que sí que recomendamos es que se haga por parejas, o sea, que haga el matrimonio para que sea mucho más enriquecedor. A partir de aquí, como lo hicimos, pues organizamos un equipo de trabajo, a los que les agradecemos infinitamente todo el trabajo que han hecho y todo el entusiasmo que han puesto. Organizamos un equipo de trabajo de los coordinadores de los distintos módulos que ahora os presentarán y empezamos a trabajar en ello hasta aquí. Esto empezamos en septiembre, fue cuando nació un poco la idea. Con los primeros que hablamos fue con Esteban Ipaki y a partir de ahí empezamos a organizarlo. También queremos agradecer de forma especial tanto a don Sergio como a don Francisco la ayuda prestada. Sergio, pues por toda la experiencia que tiene como profesor del Creta y que ha utilizado mucho toda la plataforma y sabe cómo moverse por aquí, y a don Francisco Apajo también, pues porque nos han ofrecido todo tipo de ayuda y de facilidades. Tampoco contaros cómo hemos llegado hasta aquí. Otro motivo también por el que queríamos hacerlo online era por poder llegar también a otras diócesis. Estamos encantados de que están aquí los delegados de Huesca, que los invitamos a venir y han hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, pues para acompañarnos también y para conocer este itinerario. Y sin más, os dejamos con Yolanda, que es una de las coordinadoras del módulo y que os va a contar un poco cómo está estructurado. Tenéis también el folleto, pero que os lo va a comentar un poco cómo está estructurado. Bueno, buenas tardes, soy Yolanda Latre y como decían Luis y Sonia... vale. ¿Qué tal? ¿Bien? Soy Yolanda Latre y como decían Luis y Sonia, solamente una pieza, un engranaje más de todo el equipo que estamos detrás de este proyecto tan bonito que enseguida pasaré a presentar. Lo primero de todo es agradecer. Creo que no podía empezar sin dar las gracias, ¿no?, para hacer realidad ese dicho popular español que reza así: de bien nacido ser agradecido. Primero, gracias a don Carlos por estar aquí presencialmente y por todo el apoyo a la Delegación de Familia y Vida, su impulso y en su proyección. Especialmente a la Delegación de Familia y a Luis y Sonia por tener la idea y ponerla en marcha. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todo el equipo de profesores. Desgraciadamente no están aquí todos, luego pasaré a presentarlos, que nos van a ir acompañando a lo largo de todos estos meses. Y muchas gracias también al matrimonio de Esteban Ipaki. Por favor, os habéis separado porque habéis llegado un poquito tarde, pero levantaros, por favor, porque habéis sido los coordinadores y los que habéis colaborado para poner las primeras piedras. Y ya para acabar,
el agradecimiento gracias a todos los que estáis aquí, pues con ese interés y con ese acompañamiento fraterno. Bueno, mi misión es explicar en qué va a consistir esta formación. Entonces yo podría coger una lista y empezar. Módulo 0, tema 1, pero no. Quiero trasladar, a ver si soy capaz, el alma de lo que se pretende en esta formación. Ojalá lo consiga. Yo no sé si los que están aquí alguna vez se han preguntado cómo poder acompañar a ese matrimonio, a esa familia a la que quiere mucho, que está sufriendo, que está pasando una mala época, cómo poder acompañarles sin abrumarles, sin invadirles. Yo me lo pregunto continuamente. Si vosotros, permitidme que os tutee, si vosotros también os habéis preguntado, pues estamos en el sitio adecuado. También me pregunto si os habéis preguntado alguna vez cómo hacer para que nuestras familias, aparte de ser espacios alegres, cálidos, acogedores, donde se aprendan virtudes humanas, sean escuelas de santidad, que se dice pronto. ¡Wow! ¿No? Yo también me lo pregunto. Si os lo preguntáis vosotros también, creo que estamos en el sitio adecuado. Ya vamos viendo un poco el alma de esta formación. Nos explicaban a quién iba dirigido, pero yo quería hacer un apunte. Va dirigido no solamente a los matrimonios y a las familias, sino va dirigido a toda persona que quiera saber cómo vivir bien su vocación al amor y luego querer acompañar a otros a vivir bien su vocación al amor. Por lo tanto, bienvenidas personas que no han formado una familia, bienvenidos sacerdotes, bienvenidos movimientos, porque la vocación al amor esponsal es de todos. A veces confundimos amor esponsal con amor conyugal. No, el amor esponsal es de todos. Es ese amor en el que nos hacemos don de una manera exclusiva y permanente. Y unos, pues lo estamos viviendo en el amor conyugal y otros lo están viviendo en la virginidad consagrada, pero el amor esponsal para todos. Por lo tanto, aunque el título del diploma es Curso de Agentes de Pastoral Familiar, está abierto absolutamente para todos. El curso, aparte de formar nuestras mentes, quiere tener contenidos vivos. ¿Cómo aterrizarlo y hacerlo vida? Porque es verdad que los corazones están encendidos. Además veo aquí mucha gente que conozco y sé que los corazones están encendidos, pero a veces, ¿cómo hacemos para bajar todo eso a la realidad? Estamos acostumbrados desde el Concilio Vaticano II a escuchar la familia, iglesia doméstica. ¡Wow! Comunión personal o comunión de personas. Pero esto, ¿cómo lo usamos? Este fuego que tenemos dentro, ¿cómo lo usamos luego en el día a día para acompañar a esos novios que a lo mejor vamos viendo que no se están enterando realmente de la importancia de lo que es el sacramento del matrimonio? Y quizá vayan a construir un matrimonio inconsistente. O luego todo este fuego, ¿cómo lo hacemos para ayudar a esos padres que están desbordados por la crianza de los hijos? O aquel matrimonio que nos dice que se le ha acabado el amor y cómo poderles explicar que el amor, como si su sacramento bebe del amor con mayúsculas, que es una fuente que no se acaba, es imposible que su amor se acabe. Pues de alguna manera estos contenidos que han de ser teóricos y bien enraizados en las fuentes, queremos también compartirlos y hacerlos vida. Podríamos decir que, si esto fuera una especie de suma, para que nos visualicemos, que el curso tiene antropología, más teología, más vida de familia, más pastoral familiar. Yo creo que con estos cuatro puntos podemos hacernos una idea, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. ¿Cómo hemos concebido, con ayuda de este equipo, que enseguida nombraré, he nombrado ya a los delegados, a Esteban y Paqui, y enseguida nombraré a los coordinadores, cómo hemos organizado o diseñado esta formación? Cada módulo nos prepara para el siguiente. Entonces vamos a empezar por un módulo 0, módulo de introducción, que va a ser un poquito más concentrado que los demás, no por nada, sino porque el curso empieza después de Semana Santa y acaba en verano. Este módulo 0 es un poco como esos vermut que no nos quitan el hambre, sino que nos dan más hambre para entrar a comer. Ojalá sea eso. Y entonces este módulo 0 nos va a dar el anclaje antropológico para que tengamos muy claros determinados conceptos fundamentales que luego nos ayudarán a disfrutar más de los módulos que vendrán posteriormente. Por lo tanto, como no podía ser menos, en el módulo 0 hablaremos de la vocación al amor, la vocación al matrimonio,
el sacramento primordial y esencial del matrimonio, la santidad matrimonial, la familia y la Iglesia. Y cuando uno acabe el módulo 0, tiene unos fundamentos bien anclados de cara a los módulos que se reiniciarán después del verano. El módulo 0, ¿verdad?, correrá a mi cargo. El módulo 1 correrá a cargo de don Daniel Granada, que no ha podido venir porque tenía pues, compromisos pastorales. Entonces, de su mano, vamos a entrar en lo que es la fenomenología y la ética del matrimonio y de la familia. Se trata un poco de entrar con corazón y con cabeza dentro de la familia para ver que no es un accidente, sino que realmente es una llamada. El módulo 2 corre a cargo de don Carlos García Las Heras, que tampoco ha podido venir por compromisos en la parroquia. Claro, cuando yo pensaba, tengo que transmitir el alma de cada uno de los módulos, pero estamos hablando de don Carlos García. Los que conocen a don Carlos García, ya veo algunas sonrisas, se dan cuenta que si quiero transmitir el alma de su módulo, no puedo hacer otra cosa que leerlo, porque si no, no lo estaría transmitiendo. Así que, por favor, me permitan que lea lo que él nos ha enviado para todos. Módulo 2. Teología del matrimonio y de la familia. Este módulo se adentrará en el corazón del misterio cristiano del matrimonio. Vamos a beber de las fuentes, con exclamación. Desde la Escritura, exclamaciones. Desde la Escritura, la tradición y el magisterio se ilumina la sacramentalidad del amor conyugal como reflejo del amor de Dios. Se abordará también la espiritualidad propia de los esposos y elementos esenciales de derecho canónico, ofreciendo una visión sólida para comprender la familia como una vocación teológica. El módulo 3 corre a cargo de la coordinadora Yasnagora de Benito. ¿Puedes, por favor, levantarte un momentito? Bueno, levantar la mano, como prefieras. Bueno, entonces, Super Yasnagora, como me gusta a mí llamarla, lo verán cuando se cuelgue en la plataforma no solo los títulos, que ya de por sí es para decir ¿qué?, sino sobre todo por la familia tan grande y tan bonita que ha podido formar. Bueno, pues con Yasnagora entramos ya de lleno en la vida familiar. Vamos a recorrer los ciclos vitales de la familia, disfrutando de ver qué es la alianza conyugal, la intimidad, cotidianidad, afectividad y sexualidad y la fecundidad, que es mucho más que la fertilidad. También con Yasnagora veremos cómo ante la crisis matrimonial se abre un camino de santificación. A ver si lo digo bien con tus propias palabras y si no, por favor, me lo corriges. Porque tú dijiste cómo quería ser el título y me parece, lo comparto plenamente. A ver si lo consigo decirlo con tus palabras. De la fragilidad a la gracia, ¿correcto? De la fragilidad a la gracia. También entraremos en las crisis propias de cada ciclo vital para, lejos de verlas como una amenaza, verlas como lo que son, benditas crisis que nos pueden llevar a la gracia y a la santidad matrimonial. Porque a la postre se trata de familias no perfectas, sino que se levantan todas las veces que haga falta. Y estamos llegando ya al final. El módulo 4, que corre a mi cargo, pues tratará de la pastoral familiar. Primer anuncio. La familia como sujeto activo de evangelización. ¿Cómo acompañamos a novios, a matrimonios? ¿Cómo ayudamos a los padres a que sean los primeros catequistas de sus hijos? Y queremos que sea un módulo muy práctico, donde vengan muchos invitados a mostrarnos su experiencia. Aunque hay 4 coordinadores, los que hemos nombrado, vamos a tener profesores invitados. Y espero no dejarme alguno, pero estoy viendo a Juan y Natalia, que por ejemplo ya en el módulo 0 tiene la amabilidad de preparar uno de los temas sobre los retos y la familia, los retos de la familia en la sociedad. Pues muchísimas gracias. Porque se trata de que sea un módulo abierto a un montón de matrimonios y de personas que tienen mucho que decir. En este módulo de pastoral familiar nos suena lo de deberíamos, pues se trata de dar el empujoncito cariñoso para decir, empezamos y lo hacemos así. Y yo creo, no sé si me dejo algo, Luis y Sonia, pues yo soy como muy visual y si voy bien de tiempo, un minutico más, ¿sí? Me gustaría acabar con un... ¿Menos? Más menos. Ya acabo. Me gustaría una imagen, no sé, que me pareció muy bonita. Me gusta imaginarme
este primer curso de agentes de pastoral familiar como un taller de artesanos de la pastoral familiar. No sé, me resulta inspirador cómo los que tienen una mayor experiencia, con todo el cariño, van ayudando a los que entran con toda la ilusión, cómo a veces algunas piezas se rompen, porque para eso es un taller, y cómo los que han entrado nuevos enseñan a los maestros con sus novedades, que los maestros que llevan toda la vida haciéndolo así, de repente llega uno que en teoría sabe menos y te abre el camino de cómo hacer las cosas. No sé, creo que es muy bueno, ¿no?, darnos cuenta, por lo tanto, que aparte de aprender todos juntos, se trata de compartir y de rezar. Y por mi parte, pues yo creo que nada más. Si queréis hacer alguna pregunta de temas más prácticos, pues encantada. Muy bien, pues muchas gracias. Por ampliar en cuestiones prácticas lo que nos ha dicho Yolanda con la pasión que le caracteriza y que nos ha convencido a todos para apuntarnos al diploma. En esta casa, en el CRETA, hay distintas formaciones online. Todas ellas se ofertan a todos los que quieren realizarla a través de una plataforma que nos proporciona la Fundación SEAS de la Universidad de San Valero, que está al servicio del CRETA y de todos los creyentes que caminamos en nuestras iglesias de Aragón. Se dan muchos módulos online y se utiliza mucho. Entonces, prácticamente aquellos matrimonios, es decir, todos vosotros que después os vais a apuntar, que tengo aquí 2 hojas para recoger vuestros datos, se os facilitará un correo electrónico, unas claves para entrar en la página de internet en donde cada profesor subirá sus materiales, ¿de acuerdo? Cada profesor estimará cómo va a interactuar con el matrimonio que se ha apuntado, por una videoconferencia, por un trabajo que se sube y se corrige, por unas preguntas, etc. Y poco a poco cada matrimonio va realizando su módulo hasta que completa el módulo y ya, por así decirlo, puede pasar a la prueba siguiente y se matricula en el siguiente módulo, ¿de acuerdo? Es decir, es todo online, de tal manera que cada matrimonio se organiza. Es verdad que cada módulo, y esa información se os dará cuando os apuntéis, tiene unas horas estimadas de trabajo, de estudio y unos contactos con los profesores y una persona encargada aquí de la plataforma, Sandra, que está a nuestra disposición para cualquier tipo de consulta, ¿de acuerdo? Por tanto, a nivel práctico está pensado y está más o menos articulado. Al principio puede asustaros, a lo mejor no, porque a lo mejor profesionalmente trabajáis a través de plataformas o a través de internet y sabéis más que nosotros, pero que no os asuste porque es una cosa bastante llevadera. Yo doy cosas en los módulos y soy bastante nefasto para las técnicas y lo consigo hacer bien, ¿vale? Entonces, que sepáis que está, a partir de dentro de unos días estará ya la información a vuestra disposición. Si después nos dejáis vuestros correos desde el centro, se os enviará un documento en donde se explica detalladamente el contenido del curso y algunas informaciones y ya, pues cuando esté colgado el primer material, ya podréis ir trabajando, ¿de acuerdo? No obstante, si tenéis dudas, después dejamos un turno de dialogar y de preguntas, ¿de acuerdo? Pues ya cedemos la palabra a nuestro arzobispo, don Carlos, que desde el primer momento le pareció muy interesante nuestra propuesta, nuestro proyecto de esta formación online, no solamente para nuestra diócesis, sino también para todo Aragón. Hay que recordar que el CRETA es un servicio a todas las diócesis aragonesas, de eso que la formación online tenemos que impulsarla, que sea de calidad, que sea accesible, que sea llevadera para que mucha gente que también está en otros lugares de Aragón pues pueda tener acceso a la formación y a la teología. Por tanto, también en ese sentido nos animó a realizarlo como servicio a nuestra tierra de Aragón y a la teología. Pues damos la bienvenida a don Carlos, no lo presento porque lo conocemos todos muy bien, ¿verdad? Y que es también un apasionado de la familia y que desde su primera, digamos, génesis sacerdotal y después en su pastoral ha acompañado a muchos matrimonios y familias y también en la conferencia episcopal pues está en la comisión de familia. ¿O no está? Sí. Muy bien. Pues muchas gracias. Quizá lo primero de todo es dar la enhorabuena a la Delegación de Familia por esta excelente y necesaria iniciativa. Yo creo que es una cosa de la que aspirábamos hace tiempo
y que al final puede hacerse realidad. Y también muchas gracias al CRETA por acogerla, y por acogerla desde esa dimensión de modernidad en la que llevan trabajando estos últimos años, facilitando una formación online que yo creo que puede ayudar mucho en nuestra tarea pastoral. Yo no voy a hacer una lección inaugural al uso, es decir, no voy a estar aquí 3/4 de hora, dale que te pego, voy a intentar ser lo más breve posible para que no fatigarme excesivamente. Pero sí hacer algunos subrayados sobre el tema de la formación y la necesidad de la formación de los agentes de pastoral, porque me parece que es fundamental. Decir que la necesidad de la formación es una prioridad pastoral a la hora de configurar de manera adecuada lo que tiene que ser una pastoral familiar solvente, yo creo que en el fondo lo que hace es cargarnos de fuerza a la hora de saber, como muy bien nos decía Yolanda, que tenemos que afrontar los retos que hoy tenemos delante de nosotros. Cuando hablamos de formación de los agentes de pastoral, enseguida se nos viene a la cabeza la figura de San Juan Pablo II, porque él es el que fue llamado el Papa de la familia y fue el que de alguna manera inició ese camino. Camino en el que después le siguió Benedicto XVI y, en último término, el Papa Francisco daría un impulso pastoral también muy importante, concretando esa formación en algunas cuestiones pastorales que, para terminar, subrayaré. Voy a introducirme, pues, en estos papas porque me parece que ellos subrayan esa propuesta que yo creo que es determinante. El primero es San Juan Pablo II. Él escribe un documento que posiblemente os acordáis todos, aunque sois ya muy jóvenes, que es la Familiaris Consortio. Es un documento que él escribe después de la exhortación, después del Sínodo de la Familia, que en el año 81 escribe una exhortación posinodal. Y él pone las bases sobre quién debe ser agente de pastoral. Aquí hay muchos que sois agentes de pastoral, pero sobre todo, cómo debe prepararse. Cómo debe prepararse. Es decir, existe una preparación porque se entiende que la realidad de la familia es enormemente compleja. La sociedad es enormemente compleja. Las personas que se acercan a hacer ese anuncio tienen que prepararse de una manera adecuada. Dirá el Papa Juan Pablo II que para llevar adelante una tarea de pastoral familiar no basta con la buena voluntad. Es necesaria la buena voluntad, pero no basta con la buena voluntad. Se requiere un conocimiento, dirá el Papa, que abarque lo humano, pero también el elemento teológico. Dice textualmente, la formación de un agente de pastoral tiene que ser sólida, constante y profunda. Y se requiere de un conocimiento lo más completo posible de las ciencias humanas, psicología, sociología, y de las ciencias sagradas, teología, moral, derecho canónico. Fijaros que vosotros tenéis la suerte de, a través de esta propuesta que se hace desde el CRETA y desde la Delegación de Familia, de poder adentrarnos en esa aventura. Van a dar un conocimiento en 2 años, a través de los 4 módulos, donde vais a poder profundizar en esos aspectos que señalaba ya desde el principio San Juan Pablo II. Otro elemento que incorpora Juan Pablo II es la necesidad de apoyarse en lo que él llamaba los agentes naturales, es decir, las familias. Las familias son las que tienen que asumir de algún modo esa responsabilidad, porque tenéis un carisma propio, recibido en la acción del mismo sacramento. Decía él en el número 71 de la Familiaris Consortio, la actividad apostólica de los esposos se extenderá no solo a sus propios hijos, eso sabéis perfectamente que es vuestra tarea primordial, sino también a otras familias. Es necesario, por lo tanto, que los cónyuges tengan una adecuada formación doctrinal para que puedan ser verdaderos maestros de otros en el camino del amor. Formación multidisciplinar y formación protagonizada por los matrimonios y por las familias. 2 elementos en los que San Juan Pablo II
basa lo que es su propuesta formativa y la necesidad de formarse para poder abordar una tarea de evangelización en el mundo de la familia. Estamos en el año 1981 y estamos en el 2026. Hay un apunte que propone San Juan Pablo II del Familiaris Consortio que dice, esto que yo propongo, todo el contenido enorme y espectacular de Familiaris Consortio, pero también el tema de la formación, por favor, concretarlo en las iglesias particulares, también en la Iglesia española, a través de lo que se vinieron a llamar los directorios de la pastoral familiar. Los que llevamos ya algún tiempo en esto, algunos hemos trabajado juntos en la aplicación del directorio para la familia en España, os acordaréis que en España salió uno en el año 2003. Habían pasado 22 años desde la Familiaris Consortio, cuando sacó la Iglesia en España el directorio. Y han pasado 23 años desde que salió el directorio. Y veréis, luego lo explicaré más detenidamente, que hay cosas que están contenidas en el directorio que todavía no hemos conseguido aplicar de una manera fehaciente. Bueno, el segundo de nuestros personajes, de nuestros autores, es Benedicto XVI. Que él, sobre todo, apela a lo que tiene que ser una formación para lo que él llamaría, en una frase que seguro oímos muchas veces, la emergencia educativa. La emergencia educativa. Hay una emergencia en la transmisión de la fe y en la educación dentro del seno de la familia. Y él proponía que a la hora de formarnos, esa formación tendría que ayudarnos, ayudar especialmente a los agentes de pastoral, para poder proponer al mundo el hecho de que el modelo cristiano de familia, el que nosotros vivimos y el que nosotros proponemos, decía él que es el que más responde a la naturaleza humana. Entonces, proponía el que hubiera una formación que permitiese hacer ese anuncio evangélico. Hacerlo, como os decía, en una situación de emergencia educativa. Para poder combatir esa realidad de emergencia, él hace un llamamiento a los padres. Los padres tienen que recuperar su rol educador. Y decía, de manera textual, la formación de los agentes debe capacitarlos para ayudar a los padres a transmitir la fe, pues hoy existe una verdadera emergencia educativa. El agente de pastoral debe ser un pedagogo de la libertad y del amor. Espectacular, ¿eh? Sois pedagogos de la libertad y del amor. Como una gran propuesta que uno tiene que hacer a la gente a la que le anuncia la buena noticia del matrimonio y de la familia. Continúa proponiendo el Papa Benedicto. La formación, decía él, no solo es aprender a teorizar, sino sobre todo a ser capaces de mostrar la belleza del sí definitivo. Pensar en vuestro propio consentimiento, pensar en el momento en el que os introducís en la creación de un proyecto familiar con la persona a la que amáis y habéis dado ese definitivo que es bellísimo y es contagioso. Y Benedicto apela a esa belleza a la hora de trabajar la propuesta de la evangelización. Decía él en la Caritas in Veritate, la preparación de los agentes no solo es la transmisión de nociones, tiene que ser una escuela de comunión. Los agentes de pastoral tienen que estar formados en la caridad y en la verdad, para que presenten el matrimonio no como una carga, sino como una respuesta al deseo de infinito que hay en la persona humana. Sabéis cómo era Benedicto, ¿no? Benedicto era un espectáculo. O sea, tenía una capacidad de abrir un horizonte desde una teología aparentemente sencilla, pero con una carga de profundidad que era insondable. Porque él habla de una belleza, que es la belleza de Dios, reflejada en la experiencia del matrimonio y de la familia. Con lo cual eso es una riqueza que realmente merece la pena llevar adelante. Y el último elemento que subrayo del Papa Benedicto es el de la necesaria unión entre la teología y la pastoral. También como un elemento en el que él llega a afirmar que no existe la pastoral
si no hay teología que de alguna manera la sustente. El servicio pastoral a la familia requiere que la inteligencia de la fe sea capaz de entrar con la cultura contemporánea. Nos lo expresaba muy bien antes Yolanda, ¿no? Es decir, cómo podemos hacer para incentivar el corazón de la gente con la que compartimos la historia. Tenemos un arma, por eso nos formamos, es la inteligencia de la fe. O sea, el contenido de la fe nos puede dar muchos elementos y muchas razones para contrastarnos con el momento cultural en el que vivimos. Y yo creo que eso es una cosa que rompe muchos complejos que en ocasiones podemos tener ante un pensamiento dominante que nos quiere marcar caminos que al final sabemos que no son experiencia de vida. Pero a veces no tenemos recursos para poder situarnos ante ellos y nos crean ciertos complejos. Por eso la formación nos ayuda a romper esas dinámicas para poder situarnos. Culminaba diciendo Benedicto, una pastoral sin una base teológica sólida puede caer en el sentimentalismo o en el pragmatismo. Entonces, se convierten en tentación. No caigamos en el sentimentalismo. Es verdad que nosotros podemos jugar con el sentimiento porque puede ser una herramienta para hacer una aproximación, pero la propuesta que nosotros hacemos va más allá de ese sentimiento primero que se genera para poder reafirmar en el corazón una propuesta que en el fondo es mensaje de salvación. Los dos papas, para los dos, la formación es una herramienta que evita que la pastoral familiar sea una cosa menor, solo una cosa bien intencionada, y lo que hace es fundamentar una adecuada misión evangelizadora. Vuelvo al directorio para la pastoral de la familia en España. Acordaros, 1981, familiares consorcio. Por favor, hacer en los países, en las iglesias particulares, directorios. A nosotros nos cuesta. Yo no era obispo entonces, estaba aquí el cura, yo colaborando en la delegación de familia, que nos llamó lo que podíamos, nos fuimos a Valencia todos juntos a disfrutar, todas aquellas cosas. Pero ya estaba el directorio de la familia. ¿Qué pasó con el directorio de la pastoral de la familia en España? Acordaros, 2003. 2004, yo creo que en el 2004 es cuando entra la administración Zapatero, ¿no? El presidente Zapatero. Que entonces hay una gran convulsión por las propuestas que se hacen desde su administración, que hace que muchos elementos que querían afianzarse desde la propuesta del aterrizaje del magisterio de San Juan Pablo II entraron en una situación de controversia. Y de alguna manera, ya visto con 20 años de distancia, hace que quizá el directorio para la pastoral de la familia en España no terminase de aplicarse, no se termina de aplicar. Sin embargo, había elementos que eran enormemente importantes, enormemente interesantes, porque eran la respuesta a la invitación que en su momento hace San Juan Pablo II para que los contenidos de la familia de consorcio se intentasen aterrizar en la vida ordinaria de las diócesis y de las parroquias. Eso es lo que se intenta, ¿no? Bueno, ¿qué propone el directorio? Hago algunos subrayados sobre la formación. Pues cosas que ya he comentado brevemente, ¿no? Pide que los agentes de pastoral, es decir, vosotros, os adentréis en una pastoral que os brinde una competencia profesional, entre comillas, con el directorio, y de algún modo que os clarifique la doctrina que tenéis que proponer. La complejidad de los problemas de hoy requiere que los agentes de pastoral tengan una preparación específica. E insisten en la idea que os decía antes, no basta con la buena voluntad y no basta con la propia experiencia personal y familiar. ¿Es necesario? Sí, es necesario. La buena voluntad, sin buena voluntad es muy difícil trabajar en esto y lo sabéis perfectamente porque os hipoteca. Es dedicación de tiempo, dedicación de entusiasmo, etcétera, etcétera. Sin una experiencia familiar, la experiencia familiar aporta mucho y aporta mucha luz, porque habláis de lo que sabéis y habláis desde la concreción. Pero no basta. Hace falta adentrarse en una formación que integre lo que los módulos que hemos preparado nos presentan.
aspectos teológicos, antropológicos, de las ciencias humanas, de la acción pastoral. ¿Cuál es el perfil de la gente? Dirá el directorio. Pues aquel que sepa centrarse en una antropología adecuada. ¿Os acordáis de la expresión? Los que habéis estudiado toda la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, siempre habla de una antropología adecuada, ¿no? Que es la que él propone en su magisterio y que es la que ha iluminado el devenir de la propuesta de la Iglesia y la que de alguna manera va a iluminar también la realidad que nosotros vamos a proponer. La formación de los agentes, fijaros, debe capacitarles para presentar la verdad sobre el amor humano. Hacerlo con un lenguaje que sea comprensible, pero no rebajando aquello que no debe ser rebajado. Deben conocer a fondo la doctrina de la Iglesia para poder iluminar las situaciones difíciles desde la misericordia y la verdad. También nos lo decía hace un momento Yolanda, ¿no? Situaciones que conocemos, amigos, familiares, gente que está en nuestro entorno, que puede tener dificultades, que puedan recibir una palabra de luz, que emana de lo que nosotros podamos proponerles, pero sobre todo porque hemos bebido de un manantial que nos da una riqueza que es muy grande. Y otro elemento en el que insistía el directorio era que los que tienen que formarse en primer lugar deben ser los matrimonios. ¿Quiénes son los grandes agentes de la pastoral familiar? Las familias. Las familias no son ayudantes del cura. Yo creo que eso se viene trabajando en el laicado desde el Concilio Vaticano II, pero de alguna manera lo explota de un modo especial Juan Pablo II y lo explota nuestro directorio. Es decir, las familias tienen que ser protagonistas de la evangelización de las familias. Es urgente, dirá el directorio, promover la formación de matrimonios como agentes de pastoral y hacerles caer en la cuenta de que como matrimonios poseen una gracia propia para el acompañamiento de otras familias. Por eso, en la mayoría de los cursillos prematrimoniales, por no decir en todos, ¿quiénes dais los cursillos prematrimoniales? Vosotros, porque habéis recibido ese don, en el sacramento mismo del matrimonio. Ejercéis una misión evangelizadora, profética, que surge del bautismo, concretado en la caridad conyugal y en el sacramento que un día recibisteis. Las áreas que se proponen son las que tenéis aquí, aunque sean de una manera sucinta, pero son las áreas que propone el directorio y la Familiaris Consortio. Y podríamos resumir la aportación de la visión del directorio diciendo que los que hagan este curso al final tienen que acabar siendo, dice el directorio, expertos en humanidad. Es decir, que son capaces de aproximarse con respeto, pero también con misericordia a las situaciones de crisis que la vida presenta en la gente que está en nuestro entorno. Expertos en humanidad. Testigos de la fe, que conocen el magisterio, que conocen la escritura, que conocen el pensamiento de la Iglesia y que conocen a Dios. Y en último término, son pedagogos, es decir, que saben enseñar a amar. 3 elementos, que van a configurar es el test que tenéis que pasar cuando acabéis el curso. Tenéis que decir, a ver, ¿soy experto en humanidad? Sí. ¿Soy testigo de la fe? Por supuesto. ¿Y sois pedagogos? Pues sí. Pero es que con esto vais a hacerlo mejor si cabe. De ahí la propuesta que os queremos hacer. Bueno, en ese contexto irrumpe el Papa Francisco, ya recordaros, la década pasada, cuando fallece Benedicto XVI, y él propone, si os acordáis, 2 sínodos para la familia, que son consecutivos, y fruto de aquellos sínodos hace una propuesta para, que sería la exhortación apostólica Amoris Laetitia, después de la Familiaris Consortio, la Amoris Laetitia. Yo, desde la realidad y desde la propuesta de la formación, voy a subrayar 3 aspectos que me parecen fundamentales y que surgen del magisterio del Papa Francisco. Uno primero, que también tenemos que tenerlo en cuenta porque puede articular elementos que configuran la ganancia del curso, es que tenemos que saber formarnos para los procesos de acompañamiento.
La pastoral del acompañamiento es una prioridad en la Iglesia Universal, acordaros de Evangelii Gaudium del Papa Francisco, pero también de la Iglesia en España. Nuestra comisión, la Comisión de Laicos, Familia y Vida, montó en su momento experiencias y propuestas para poder y para saber acompañar, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante no perderlo de vista. No perder de vista nunca que en esa dinámica del acompañamiento tiene que haber un acompañamiento personal, un acompañamiento conyugal y, en su caso, un acompañamiento familiar. Y eso es una realidad todavía no conquistada. Como mucho, aspiramos al acompañamiento personal. Incluso en la diócesis tenemos el espacio ORED, que es un espacio para la escucha y el acompañamiento. Es un servicio diocesano en esa línea, pero atendemos habitualmente individualmente a la persona. Hay que plantearse el reto del acompañamiento al matrimonio, más allá del acompañamiento de las dificultades que pueden afrontar desde el COF o desde el SAMI, que está aquí nuestra directora. Hay que hacerlo también desde una dimensión espiritual. Y a veces es una dimensión que se pierde, porque como nos pasa muchas veces, no tenemos la costumbre de hacerlo. Y es importante. Y no te digo nada ya, la posibilidad de acompañar a la familia completa, como reto. Y uno dice, ¿eso cómo se hace? Hay caminos. Hacer este curso. Os lo enseñará Yolanda, ¿no? De pastoral. Nuestra profe de pastoral familiar. Bueno, en esa tarea del acompañamiento, el agente de pastoral familiar tiene que adentrarse también en ejercitarse en la capacidad de discernir. O sea, saber aplicar de algún modo la pedagogía de la gracia. Saber delante de quién estoy, de qué situación estoy, para poder acompañar lo mejor posible a la persona que tiene una necesidad. Y hacerlo también desde la empatía y desde la cercanía. Primer elemento, acompañamiento. Segundo elemento, también muy importante, el tema del primer anuncio. El primer anuncio es fundamental. Fijaros que una de las cuestiones que propone el Papa Francisco en Amoris Laetitia es decir que el Evangelio del matrimonio y de la familia es para todos, no solo para los que estamos bautizados. Es un misterio de salvación para la humanidad. ¿Cuál es el problema? Pues que ni siquiera los bautizados en este momento acuden a recibir el sacramento del matrimonio. Es uno de los grandes problemas que tenemos. Como sabéis, las estadísticas de matrimonios canónicos se han ido derrumbando en los últimos años. Con lo cual quiere decir que muchos bautizados no se casan por la Iglesia y muchos de ellos ya ni tan siquiera se casan por lo civil. Con lo cual eso es un problema. Cuando se estaba en la discusión de ver cuál era el sínodo que se iba a plantear y se planteó el sínodo de la familia, en gran medida fue por esto. O sea, Francisco quiso plantear un sínodo de la familia porque era consciente de que los bautizados ya no vivían la experiencia de un matrimonio cristiano cuando llegaba el momento, más que una minoría. Él decía, no, es que esto es para todos, es la buena noticia que tiene que llegar a todos. Y hay que buscar el cómo poder hacerlo, ¿no? Él proponía 3 claves en ese primer anuncio. Por un lado, todo lo que hace referencia al anuncio del amor. Es decir, Dios ama a cada familia, incluso a pesar de las fragilidades que pueda tener. En Amoris Laetitia 58, el Papa recuerda que la familia es el lugar donde se hace carne el amor de Dios. Hay que anunciar el Evangelio, hay que proponerlo, porque es profundamente sanador y reconstruye el sujeto y la historia. Pero claro, hay que tener herramientas para poder hacer ese anuncio. Caer en la cuenta también de que ese primer anuncio tiene en sí mismo una fuerza transformadora. Es decir, los agentes de pastoral deben estar formados para poder presentar al matrimonio como un camino de plenitud. Te ha tocado la lotería. Es lo más grande que te puede pasar. Que Dios te llame para entregarte la experiencia de la caridad conyugal es lo más grande que te puede ocurrir. ¿Qué es lo que busca el primer anuncio? Intentar lo que diría García, ¿no? Intentar la pastoral de la envidia. Es decir, déjate seducir por la belleza del amor. Y es la propuesta que quiero hacerte.
porque es profundamente seductora, es lo más grande que te ha tocado. Y el tercer elemento es acompañar el deseo, lo que os decía antes, se derrumban las cifras de los matrimonios canónicos. Muchos jóvenes desean formar una familia, pero en el fondo tienen miedo a 1000 circunstancias que rodean el matrimonio que en un momento determinado tendrían que asumir. Miedo al compromiso, miedo a que sea para siempre, miedo a la paternidad, miedo a la maternidad. ¿Cuál es la tarea de un agente de pastoral? La capacidad de intentar despertar ese deseo profundo del corazón que existe. Porque estamos jugando con la experiencia del amor, con la grandeza del amor. Y lo que nosotros hacemos es intentar despertar esa realidad que solo Cristo puede saciar. Y solo la caridad conyugal, que va más allá del amor esponsal, del amor conyugal, ya es el momento en el que Cristo participa sacramentalmente en la caridad conyugal. Es el gran momento. Es el que recibisteis vosotros cuando disteis el consentimiento mutuo el día de vuestra boda. Ahí es donde Cristo entra y Cristo irrumpe. Dice, aquí estoy yo. Y a partir de ahí, cuando uno lo recibe con plena conciencia y sabe lo que está haciendo, descubre que se produce un salto cualitativo en el corazón y en la vida y en la experiencia de la vida. La gente de pastoral tiene que ser transmisor de esta realidad que en el fondo lo que hace es planificar. ¿Quién es el protagonista de todo eso? Pues al final es la familia cristiana, es la que tiene que ser protagonista de ese anuncio que quiere llevar la salvación a la gente con la que convivimos. Elementos que subrayo también en el primer anuncio. La formación se convierte en una armadura para el diálogo con el mundo. El primer anuncio no es un eslogan, ni tampoco es una cosa vacía. Cuando yo hago primer anuncio, lo que intento es transmitir una verdad que da sentido a tu vida. Y nosotros vivimos en una sociedad plural, en una sociedad escéptica, en una sociedad que no valora el matrimonio cristiano ni la familia cristiana. ¿Qué es lo que nos brinda la formación? Ya hemos anunciado antes algo. Nos ayuda a saber dar razón de nuestra esperanza. Os permite tener instrumentos. Primero para explicar a los más cercanos, incluso a vuestros hijos, el por qué creemos. No solo es una tradición heredada, sino que es una verdad razonable y que libera profundamente el corazón del hombre. Y por otro lado, nos ayuda a vencer el miedo. Acordaros de las primeras palabras de San Juan Pablo II cuando fue elegido. No tengáis miedo. Abrir nuestros corazones a Cristo. Esa es la experiencia que seguimos transmitiendo. No tengáis miedo. Pero no tengas miedo a la hora de anunciar el Evangelio de la familia. Ten seguridad que te la da la formación para poder entablar conversaciones sobre el sufrimiento, sobre la libertad, sobre el amor, para que no te sientas intimidado por corrientes de pensamiento que en ocasiones lo que intentan es ahogar ese deseo que tienes de transmitir el Evangelio a los demás. También es muy importante, y para eso también está la formación en el primer anuncio, no solo en la posibilidad de saber qué tengo que decir, sino que es muy importante saber cómo decirlo. Porque a lo mejor yo puedo tener una grandísima erudición y muchísimos conocimientos, pero luego mato a la pareja con la que me sitúo delante porque le pego una torrada que le parece que no está yendo con él. Y sin embargo tú tienes mucha sabiduría que transmitirle y muchas cosas que proponerle. La facilidad de leer los signos de los tiempos. Es decir, las cosas que le ocurren a la gente con la que convives. Las circunstancias en las que están. El intentar entender por qué está en esas circunstancias. Y saber aprovecharlo como un estribo que te permite subirte al caballo para cabalgar a su lado, para hacer una propuesta de salvación. En el fondo, cuando uno se sitúa en esa dinámica del primer anuncio, es saber cuándo hay que hablar de Dios o cuándo simplemente hay que ser la presencia de Dios a través del silencio o del servicio. Y eso lo da también ese discernimiento interior. Porque sabes delante de quién estás. A veces hay que hablar de Dios y a veces hay que presentar a Dios a través del silencio o del servicio. Y eso lo sabéis porque sois evangelizadores expertos, pero es una herramienta que
que nos abre horizontes y que nos hace aterrizar de una manera adecuada con la gente que tenemos delante. Un elemento que es bueno no olvidar, también en la cuestión del primer anuncio, es la doctrina social de la Iglesia, aproximarnos sabiendo que somos evangelizadores hacia afuera, porque debemos incluir la dimensión social del Evangelio. Evangelizamos desde la justicia, luchamos por la dignidad de la persona, por la solidaridad, por la vida, pero no siempre en cuenta, porque eso también puede abrir horizontes a la gente con la que estamos. Y por último, en este tema, sería la cuestión de una formación integral, ya lo hemos dicho, todos los temas que tocamos, comunitaria. Yo me formo no solo de un modo individual, sino que me formo dentro de la comunidad, dentro de un centro académico, dentro de una delegación de familia, dentro de una misión que se me encomienda. Y, muy importante, también, una formación que está aterrizada. O sea, que toca el momento y toca la historia. Bueno, y la última consideración es el caer en la cuenta de que nos formamos también para hacer que la pastoral familiar esté integrada en la pastoral de la vocación. Sabéis que el año pasado hicimos un congreso a nivel nacional en la Iglesia en España, que era un congreso sobre la pastoral de la vocación. ¿Por qué? Porque hay que trabajar el tema vocacional entre nosotros. ¿La familia tiene algo que decir con eso? Tiene muchísimo que decir. Y eso tiene que ser una conquista, y también hay que formarse para eso. Quizá el primer elemento que la familia debe configurar es caer en la cuenta de que el matrimonio es una respuesta a una llamada. O sea, presentar el matrimonio no como un hecho, ni un hecho social, sino como una respuesta personal a Dios. Con lo cual, la pastoral familiar que vosotros hagáis con vuestra formación se convierte también en pastoral vocacional, que tiene que integrarse en ese servicio de la pastoral de la vocación. Hacerlo desde la complementariedad de los estados de vida. Lo decía también antes Yolanda. Es decir, nosotros compartimos un amor esponsal. Nosotros, que somos curas, Paco, tenemos un amor esponsal como lo tenéis vosotros. Nosotros no lo concretamos en un amor conyugal ni en la caridad conyugal. Vosotros sí. Pero la raíz, acordaros, la raíz es la misma. Hay una complementariedad de estados, con lo cual nos podemos ayudar mutuamente porque sabemos de lo que hablamos. El amor esponsal es el que determina el corazón de la persona a dar la vida. Cuando tú te casaste, es porque decidiste dar la vida por tu mujer o por tu marido. Y por eso tenías la madurez suficiente para casarte. Cuando yo me ordené sacerdote y la Iglesia me acogió con su misericordia infinita, es porque vieron que yo tenía con claridad esa intención de entregar la vida. Por eso, un matrimonio, un cura puede acompañar a un matrimonio que, aunque ha recibido la caridad conyugal, está haciendo aguas porque no vive el amor esponsal, que tiene que ser constantemente actualizado, y dice, tú eres un jeta o eres una jeta. Pero el matrimonio no le puede decir al cura, tú eres un jeta, porque no estás viviendo el amor esponsal, tú te ordenaste para dar la vida a todo perdido. No puedes andar con componendas, porque tenemos una raíz compartida, porque hay una complementariedad entre los estados de vida. Y luego el hecho también de que la familia tiene que ser esa cuna de vocaciones. Es decir, en el seno de la familia, si los padres viven el sacramento del matrimonio como una respuesta a lo que Dios les ha dado, los hijos entenderán que su vida tiene que ser también una respuesta. Y cada uno verá cómo tiene que responder al Señor. Habitualmente los hijos responderán desde la vocación al matrimonio, pero como el Señor es el que llama y nosotros lo que hacemos es responder, en un contexto de llamada-respuesta los hijos pueden descubrir cualquiera de las vocaciones que están en el seno de la Iglesia. Por eso las familias cristianas viven la pastoral de la vocación en primera persona. Pero también hay que formarse para eso. Y también hay que vivir eso como una realidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Bueno, pues todo esto son razones para que hagáis este magnífico curso que nos han preparado aquí. Al final os darán ese diploma en agentes de pastoral familiar.
volver a dar las gracias al CRETA, a Paco, a la delegación, a los profesores, a los que van a impartir las clases, y animaros y animar. Nace con lo bueno de Internet, lo bueno de las clases online, es que abren un abanico enorme, ¿no? Entonces, pues ojalá haya mucha gente que tenga la oportunidad de formarse. Dedicar un poquito de tiempo a profundizar en esa realidad que Dios nos ha entregado, pero hacerlo siempre con un deseo de salir hacia afuera. Me formo para ganar en calidad a la hora de proponer el mensaje de la salvación. Pues muchas gracias y gracias por vuestro compromiso y por vuestro deseo de formarnos. Bueno, pues abrimos ahora un turno de preguntas a don Carlos o a algunos de los que han intervenido en esta tarde para presentar el proyecto de este diploma en agentes de pastoral familiar. Preguntas. Y si tenemos respuestas, pues las damos. Y si no, pues las consultaremos. Como he dicho, aquí tengo 2 hojas para apuntaros, ¿eh? Esa pregunta ya se la despejo yo. Así mañana Sandra, además de la tarea que tiene, pues tiene más tarea de mandar la información. ¿Os parece sugerente? ¿Os parece importante? ¿Os parece necesario? ¿Lo vais a contar? Porque los que estamos aquí somos unos pocos, pero hay muchísima más red de familias alrededor nuestro que no han podido venir y que se lo vamos a contar, ¿verdad? La sesión se ha grabado, también las nuevas tecnologías nos ayudan, y luego cuando ya María José, la secretaria, nos diga dónde esté colgado, pues lo pasaremos también para que haya más gente que lo pueda de primera mano conocer y también escuchar la intervención de don Carlos, que ha sido brillante. No como el arroz, pero brillante. Sí, ha sido muy sugerente, como siempre que nos dirige la palabra. ¿No tenéis ninguna pregunta, ninguna duda? Venga. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto cuesta? ¿Se parece a lo que se hizo en el Instituto Juan Pablo II, el máster de pastoral familiar, que es parecido? Los temarios, la dinámica, es algo similar. Yo te respondo la primera pregunta y la segunda pregunta que te contesten los que han hecho el máster. En principio tiene una duración de 2 años y un poquito, ¿vale? Ese poquito es lo que nos ha contado Yolanda del módulo 0, que es una especie de introducción. Introducción en el contenido e introducción también en la metodología, para conocer la plataforma, para conocer un poco el encuentro con el profesor, conocer un poquito los grandes elementos que se van a repetir de distinta manera en los módulos, ¿de acuerdo? Por tanto, ese módulo 0 y luego los módulos llevamos idea de que duren un semestre, ¿de acuerdo? Es decir, de septiembre a diciembre, de septiembre a febrero un módulo y de febrero hasta el verano otro módulo. De tal manera que serían 2 años y ese poquito de 0 que cada pareja pues lo puede realizar más rápido o más lento. Y como es una oferta para familias, la idea es que sean 60 euros por matrimonio y módulo, que es el precio que en el CRETA pues, que se facilita para estudiar a los módulos de catequesis y de colecto lector y la Biblia online, también es ese precio. Pues porque hay que pagar a la persona que nos atiende en la plataforma y bueno, a los profesores que también se les da una gratificación, que es mínima, simplemente es un detalle, es decir, es bastante asequible, creo yo. Y más cuando es, en este caso, para 2. Y la segunda pregunta, no sé si Yolanda o Yasnagora nos pueden contestar, que son un poco los que conocen más el máster desde dentro y un poquito la diferencia que hemos querido dar, porque esto es como una especie de introducción o de presentación general. Si quieres el micro. Yo digo, bueno, realmente Luis y Sonia creo que podrían responder mejor, porque ellos son los que han estructurado un poco las líneas básicas y yo sé que ellos sí que se han inspirado no solo en el máster Juan Pablo II, sino también en otros, ¿verdad? Entonces, pero sí que un poco la idea es, no es hacer un máster, no es, digamos, esa dedicación, esa profundidad. La idea es un poco hacer accesible, acercar toda esa formación, pues que no todo el mundo tiene la disponibilidad, el tiempo, el dinero para poder hacerlo,
pues hacerlo accesible a todas las personas de la diócesis que quieran tener esta formación. Esa es un poco la idea. No sé si queréis añadir algo más en relación a los másteres o formaciones que habéis inspirado. Es un poco como dice Jazz, lo que hicimos fue, pues hicimos un poco recopilación de los distintos másters que hay a nivel nacional, nos los complicamos mucho más la vida a nivel nacional, pero sí que nos dimos cuenta que lógicamente pues al final están basados en la familia de consorcio y entonces que todos tenían una estructura muy parecida. Y en base a eso pues organizamos un poco los módulos y los temas y luego pasamos por la validación de los expertos, porque aquí los expertos son ellos. Y lo que sí nosotros no hemos hecho el máster de San Juan Pablo II, somos los primeros que nos vamos a apuntar a esto, de hecho, pero sí que lo que queríamos es que fuese algo que fuese realmente accesible y que no, porque claro, hemos dicho que son un semestre, no sé qué y tal, pero tampoco es una barbaridad de horas, o sea, no es esto de decir es un semestre y tengo que estar aquí 8 horas al día con el máster, o sea, con el curso, sino que es algo como muy, muy llevadero. Entonces somos un poco más light, por decirlo de alguna manera. Hablando de la carga de llevadero, para matrimonios que tenemos niños pequeños, ¿cómo de llevadero? Yo creo que Yolanda puede contestar las tienes más claras. Es que mejor que si no nos oye la grabación. Pues Sofía, el módulo 0 es un poco la excepción. Para que te hagas una idea, hemos calculado unas 2 horas a la semana. Y es el módulo más apretadito. Luego ya cuando empecéis o cuando se empiece ya con los otros módulos, se ha calculado 1 hora a la semana. Pero además, al ser online, uno se lo puede hacer a su manera. Si el módulo 0 a lo mejor que es un poco más concentrado, pues está todo el verano para hacerlo. Y luego ya, por lo que se decía, si es similar a lo del tema del máster, por complementar a Yasnágora, cada módulo es tiene su propia idiosincrasia, pero por lo menos en algunos de los módulos que estamos preparando, sí que hay una novedad, un valor añadido, que es herramientas prácticas de acompañamiento para hacer en la propia familia y para hacer con otras familias. O sea, herramientas prácticas del mundo de la orientación familiar, multitud de páginas web, donde allí se abre un mundo, artículos, libros. Bueno, yo creo que esa parte práctica es un valor añadido en algunos de los módulos. Y luego otra cosa que también hemos pensado, esto dependerá de la cantidad de gente que nos apuntemos también, es en cada módulo, que eso lo veremos, en cada módulo la posibilidad de hacer una sesión presencial. También por conocernos, ¿vale? Porque también uno de los objetivos de esto también es eso, que dentro de la diócesis o las diócesis cercanas, que nos conozcamos entre nosotros y que también nos apoyemos. Al final estamos trabajando en distintas parroquias, movimientos, donde sea, pues que entre todos nos conozcamos y que también nos podamos apoyar unos a otros y que al final seamos esa red de familias, ¿no? Que es el objetivo. Que era la pega que le veíamos un poco que fuese online, pero creemos que lo iremos intentando hacer así, o sea, cada módulo pues que tenga un encuentro presencial, que se retransmitirá o lo que sea para la gente que sea de fuera, bueno, que lo iremos viendo. Aquí partimos de cero, ¿verdad? Es piloto, es experiencia y iremos viendo. Sí, eso que dice Sonia es importante porque los módulos online del centro, si no me equivoco, Paco me corrige, cuando comenzábamos con los primeros, que fue el catequesis y el acolit lector, era siempre online. Eso tiene, pues como dice también Sonia, y estamos recalcando, la importancia de que cada persona que lo hace se organiza y aunque sea a las 12 de la noche, cuando los hijos ya están acostados y está la comida preparada el día siguiente, pues os ponéis a leer Amor y Leticia, lo que sea, ¿no? Que es que va a ser así, ¿verdad? Pues va a ser más o menos así. Pero luego cuando hicimos la formación online de turismo religioso, que también fue la novedad del año pasado, nos dimos cuenta de esto, ¿no? Que la gente que venía, que hacía el curso online, de catequesis, por ejemplo, sí conocemos a la gente que está en las parroquias, más o menos, y tal. Otros a lo mejor no. Entonces, insertamos sesiones presenciales para comenzar el módulo y para finalizarlo, que ha sido también pues valorado y que complementa un poquito la ausencia esa de la cara a cara, lo que es muy importante, ¿no? Del encuentro personal. El curso tiene un orden interno
que empieza en el módulo 0 y acaba en el 4. Y mi pregunta es, ¿empieza el módulo 0? ¿Quien se apunta ahora empieza y quien no empiece ahora hasta dentro de 2 años no se puede apuntar? ¿O empieza de nuevo el año que viene? ¿O? En principio, si no recuerdo mal, en septiembre se presentarán siempre el 1 y el 3 y en febrero el 2 y el 4. Y el módulo 0, como es introducción, estará un poco ahí en el verano, al final de cada año, un poquito se ofertará para las personas que lo deseen realizar. Aunque también se puede presentar en septiembre y en septiembre hacer el 0 y el 1 hasta febrero, que también es asequible. Entonces, eso se va a hacer así. Y cada año se puede comenzar. Y como esto estamos empezando, pues iremos viendo si hay que mejorar, cambiar o introducir alguna novedad o elementos que la praxis nos digan que es mejor, ¿no? Sergio, esto va a estar circunscrito solo a Aragón, ¿no? No puede apuntarse No, esto es online y de hecho nosotros tenemos alumnos de Latinoamérica y tenemos mucha gente que gracias al idioma puede hacerlo online, aunque no esté presencialmente en esos días X, pero sí, no está abierto a todo el mundo, sí. Y de hecho tenemos alumnos de otros países, en otros módulos. Pero claro, como provincia eclesiástica, como Aragón, pensamos en la gente de nuestras diócesis, otras diócesis que no tienen la capacidad, la posibilidad que tenemos Zaragoza de poder organizar esto. Entonces, esto es un servicio que hacemos para todos, los de cerca y los de fuera. Sí, lo dejo aquí encima de la mesa. Entonces, además del folleto, que este folleto os lo pasaremos, que está en PDF y lo podemos imprimir, pasar y demás. Después, desde el centro, han organizado un PDF explicando un poquito algunas de las cosas que hemos ido diciendo, ¿no? La periodicidad, el precio, la manera de acceder, etcétera, ¿vale? Los requisitos, bueno, un poquito para la gente que muestre interés, ¿de acuerdo? Entonces ya cuando se muestre ese interés, que es este primer contacto, ya Sandra os escribirá y ya comencéis un poquito el diálogo académico con el centro, ¿vale? ¿Tema trabajos y cosas de estas? Eso entiendo que recibimos... Cada profesor va a establecer el modo de evaluación de esos módulos. En la plataforma hay muchas posibilidades de evaluación, de tipo test, de subir un trabajo y corregir, de una entrevista personal con el alumno a través de Zoom o lo que sea. Hay muchas opciones, ¿no? Entonces cada profesor va a elegir el modo que tendrá de evaluar su parte, la parte que ha preparado, ¿no? Entonces, como hay muchas posibilidades, pues al gusto también un poco del profesor o de también su disponibilidad o lo que más le parezca, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre hago trabajos de subir, corregir y interactuar, ¿no? Vía email o teléfono. No hago ni tipo test, aunque los hay, otro tipo de preguntas. Por los tiempos de... Pero somos muy misericordiosos los profesores, ¿no? Creo. Pediros que hagáis publicidad, que lo contéis pues, en vuestras parroquias, movimientos, asociaciones, donde estéis, que lo contéis porque siempre puede haber gente interesada para estar trabajando no por la familia, pero para ellos mismos, para otros, en el COF, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todos, especialmente a don Carlos por su presencia y a seguir trabajando por la familia. Gracias.